Y vamos a leer en el primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 18 al 20. 19 y 20, solo dos versículos. Aleluya. Dice la palabra de Dios así: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Oigan, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Oramos. Yo quiero orar con ustedes y quiero que en esta mañana vamos a bendecir a los niños. Vamos a bendecir a toda esa generación que ya viene y que va a tomar las instituciones del Estado, va a tomar los cargos de la iglesia. Amén. De aquí a ¿cuántos años? 25 años, nosotros ya estaremos más viejitos o ya no estaremos. Y esos juveniles, amén, necesitan bendecir al Señor. Oramos. Señor, gracias te damos en esta mañana. Yo quiero, Señor, orientar esta prédica a los padres de familia y a los niños también, diciéndote que la bendición de tener niños, la bendición de tener ministerio que se encarga de la enseñanza de la palabra de Dios con ellos, será una bendición grande. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo agradecemos. Amén. Y amén. Aquí están ya los certificados de presentación y no los vamos a pasar adelante, porque hay algunos del segundo culto hasta terminar la prédica. Muy bien. Amén, iglesia. ¿Estamos aquí? Gloria al nombre del Señor. Yo voy a tomar el ejemplo de Samuel, porque el ejemplo de Samuel es uno de los ejemplos bien valederos de la palabra del Señor. Muy especiales. Gracias, hermano. Fíjese que Samuel vino de un vientre que el Señor tuvo que sanar. Ana, la madre de Samuel, no tenía familia. Elcana era su esposo. Y en Israel en ese tiempo los hombres tenían 2 y 3 mujeres. No había un régimen como hay ahora,
de una sola pareja. Así que este señor Elcana tenía otra, ya se llamaba Penina. Saber qué significará ese nombre. Y esta mujer se reía, se burlaba de Ana, porque Ana no le daba familia a Elcana. Y había algo muy singular ahí. Este hombre Elcana quería mucho más a Ana que a la otra mujer. En las raciones que llevaban cada año, Ana llevaba mucho más que esta otra señora. Eran ofrendas que iban a presentar ante Dios. Y por supuesto, el que presentaba más ofrendas era más bendecido. Llega un momento que Ana, hermanos, se emociona mucho y año con año venía pidiéndole al Señor y pidiéndole, y Dios no le contestaba. Dice la palabra de Dios que una vez se propuso ir al tabernáculo que estaba en Silo, y ahí estuvo orando y clamando a Dios. El sacerdote Elí se le quedó viendo. Esta mujer está borracha, porque no hablaba, sino solamente movía sus labios. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor por esas señoras que claman a Dios y Dios les oye, ¿verdad? ¿Qué creen que pasó con Ana? Dios le oyó el clamor, el llanto, le oyó las peticiones puestas ante Dios, que fueron muchas. Cuando llega con el sacerdote, le dice al sacerdote: yo no estoy ebria. Lejos de estar ebria, yo no he comido nada hoy. He estado haciendo ayuno. Era un ayuno que levantaban a las 3 de la tarde. Y aquella mujer, con ese llanto y con esa situación en su corazón de pedirle a nuestro Dios un hijo, ella hizo un trato con Dios. Si tú me lo das, yo te lo voy a dar, Señor. Yo no sé qué trabajo le vas a poner tú aquí en el tabernáculo, pero yo te lo voy a venir a dejar aquí. Y a la edad de 6 años, Ana llevó a su hijo. Los judíos los destetaban hasta los 5 y 6 años. Así que ese ya era un niño y todavía mamaba de su madre. Lo fue a dejar y entonces le dice al sumo sacerdote: por este niño yo lloré muchas veces. Por este niño me presenté ante este lugar y le dije al Señor: si tú me lo das, yo te lo voy a traer. Y algo que dice la palabra de Dios también es que Ana le dijo al Señor: mi hijo va a ser nazareo. No le van a pasar navaja en su cabeza. Así que ese niño, hermano, ya de 6 años llegó con el pelo hasta aquí, mire.
y seguramente le creció bastante, así como el Señor Jesucristo lo pintan. Amén. No era costumbre, sino era una realidad bíblica que cuando los ofrecían al Señor y el Señor los recibía, estos nunca iban a quitarse, a recortarse el pelo. Amén. O para nosotros no es tan, ¿qué? No es tan común que aparezcan jóvenes aquí hasta con el pelo largo. Solo el hijo del hermano Salvador, que le agarraba las cámaras, ustedes lo veían ahí. Cuando no se arreglaba el pelo, cómo se le extendía todo, hermano. Amén. Y le pregunté yo, ¿tú eres nazareo? ¿Qué es eso? Me dijo. Es que no te quitaste el pelo, lo tienes largo. Y en la Biblia señala que los nazareos le iban a servir al Señor. Bueno, tú le estás sirviendo al Señor en ese ministerio y está bueno. Yo no he hecho trato ninguno con Dios. Yo tengo el pelo así porque a mí me gusta, madre. Pero ahora ya se lo volaron, amén. Yo creo que a la novia no le gustó tener que lo tuviera largo. O al hermano Pedrito, saber quién. Amén. Gloria al nombre del Señor. Continuamos. Yo hice ¿qué? Un entremés de Elí. Elí o Elías, yo los confundo a los dos con sus nombres. Muy bien. Pero ¿qué creen que pasó con Samuel? Samuel se quedó en el templo y no había un aposento para Samuel, así que lo dejaron en el lugar santo. Amén, iglesia. Ahí se dormía. Me imagino que tendía algún edredón y se quedaba ahí. Este niño de 6 años. Ya tenía 10 años cuando Dios lo llamó al ministerio. Aleluya. Hubo un momento que Dios lo llama. Samuel, Samuel. 4 veces lo llamó y a la 4ª vez ya sabía él qué responder porque Elí se lo dijo. Cuando oigas de nuevo que te llama el Señor, dile, habla Jehová que tu siervo oye. Amén, iglesia. La pregunta es, ¿qué hiciéramos nosotros si estuviéramos acostados y oyéramos una voz, hermano? Y no hay nadie ahí que nos esté llamando, sino es solo la voz. Ay, yo digo que nos da miedo. ¿Sí o no? ¿No? Si es el Señor y su presencia nos bendice, no. Amén, como Samuel. Pero Samuel no sabía que era Jehová el que le estaba llamando. Y él le llamó al ministerio. Y ese llamado para Samuel fue una visión que tuvo. Elí le dice, no me vayas a encubrir nada de lo que te diga el Señor. Me dices, ¿qué mensaje me traes para mí? Y fue un mensaje duro, serio, pero total así era. ¿Qué le dijo Dios a Samuel? Traigo contra la casa de Elí
una palabra muy dura, una palabra muy seria, porque sus hijos, Ovni y Fines, han hecho lo malo ante mis ojos. Y ese padre ha sido alcahuete porque no los ha estorbado en todo lo que hacen. ¿Qué habían hecho estos? Las ofrendas que llevaban las personas al templo, que era la grosura de los animales, y la carne que la cocían en ollas, las hacían hervidas, estos se las robaban. Ahí a las claras le decían al sacerdote que estaba haciendo eso, dame esa carne, si no la voy a tomar por la fuerza. Y ya ni eran ellos, eran sus siervos. Y hermanos, no tenían pena de que esas eran ofrendas, porque ellos querían comer carne asada, o sea, a ver en qué forma, en barbacoa, póngale usted, quién sabe en qué forma se la comían. Y se comían la mejor carne. ¿Están oyendo? A Dios le cayó mal al final de cuentas. Y además, hermanos, eran hombres que se metían con las prostitutas. Ya no tenían vergüenza de nada. Si eran los hijos del sumo sacerdote. Dice la palabra de Dios que ahí en la entrada del tabernáculo, ahí hacían todo lo que querían estos sinvergüenzas. Que Dios reprenda al diablo, hermano. Amén. ¿Están conmigo? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hermanos, hay veces que se pierde la vergüenza. Amén. Y lamentablemente, varios ministros han caído. Sí. Y se les tiene que disciplinar. Es decir, suspenderse de sus cargos por 1 año, por 2 o por 3, cuán duro haya sido el problema y el pecado que cometió. Amén. Pero para mantenernos íntegros delante de Dios, tenemos que tener temor al Señor. Y esto no es solo con los ministros, es también con ustedes. Para estar bien ante el Señor, en orden ante Dios, tenemos que tener temor al Señor. Si usted, varón, tiene su esposa, no tiene por qué buscar otra. Por querer la variedad, a ver qué resulta con la otra. No, hay que tener temor. Amén. Si un ministro lo casó, lo comprometió a usted. No tener más mujeres. Amén, iglesia. Sino solo una. Y estar con mucho agrado y con mucho amor y con mucha diligencia ante Dios con esa persona. Gloria al nombre del Señor. Bueno, en ese llamado que Dios hizo a Samuel, prácticamente Dios lo está comisionando como sacerdote. La madre de Samuel le llevaba una túnica
y un efod. La túnica, hermanos, era desde los hombros hasta abajo de las rodillas. Y el efod era un chaleco que tenía unas piedras al lado derecho, al lado izquierdo y en el pectoral. Eso se revestía el sacerdote para ejercer el ministerio. Y hay varias citas bíblicas ahí en el capítulo 2 y capítulo 3 del primer libro de Samuel, donde dice que Samuel ministraba al Señor y que todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, lo tenían como un profeta fiel. Amén, iglesia. Miren ese niño que le costó a Ana tenerlo. Dios lo prosperó, lo bendijo y le dio una bendición grande, grande. Amén, iglesia. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Porque Él es bueno. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. Llega un momento que Elí ya no puede hacer nada. Sus ojos se le cerraron, se oscurecieron, dice la palabra, y ya no pudo ver. Él era muy corpulento. Ajá. Y sus pies ya no le funcionaban muy bien para caminar, así que solo estaba sentado. En momentos se paraba nada más. Y en una oportunidad se cayó de esa silla y su cabeza dio contra el pilar del templo y la Biblia dice que se desnucó, se murió. Pero ya antes había muerto sus dos hijos en una batalla, en una guerra. Los dos murieron juntos. Hermanos, se terminó. Ya no había un sacerdote a quien poner de la misma familia, así que Dios había levantado otro. Amén, iglesia. ¿Verdad que Dios es sabio? ¿Verdad que Dios tiene y puede hacer levantar aún de piedras? Amén. Puede levantar hombres, puede levantar mujeres para que le sirvan al Señor. Y Dios sigue siendo Dios sobre ellos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Hermanos, ya para ese tiempo, Samuel contaba con 25 años. Y él se queda como sacerdote. Y además como profeta. Amén, iglesia. Y después Dios le dice que gobierne sobre todo Israel. Amén, iglesia. Así que Samuel tenía 3 sombreros. El de gobernante, el de profeta y el de sacerdote. Y le daba tiempo. Samuel y su familia eran de Ramá, pero él tuvo que vivir en Silo.
Pero de ahí iba a visitar a la gente en sus comarcas y hacía una visita al año, en todo. Gloria al nombre del Señor. Y este profeta, sacerdote y rey fue fiel al Señor. Amén. Nunca robó nada. Bendito sea el nombre del Señor. Era fiel a nuestro Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Quiere Dios hombres así? ¿Quiere Dios hombres fieles a Él? ¿Quiere Dios hombres, hermanos, respetuosos de las personas? El presidente de El Salvador es uno de los ejemplos modernistas. Y él lo dice claramente. Si alguien de ustedes, a los que están trabajando con él, meten las manos, yo lo voy a meter preso. Y ahí está la cárcel de los mareros, ahí los voy a meter. Y sabe una cosa, hermano, los que están trabajando con él por miedo no roban. No me dicen amén, ¿verdad? ¿Cómo necesitamos hombres así aquí en Guatemala? Que se pongan bien los pantalones y que metan a la cárcel a tanto ladrón, hermano, y sin vergüenza que hay. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Amén. Cuando nosotros estábamos promoviendo que se hiciera la ley para las radios comunitarias y que las radios comunitarias fueran legales, al final de cuentas, hablamos con los diputados. Y me dice el diputado, ahí en una sesión de 4 o 5 personas, bien señores, aquí tenemos que decir lo que se debe decir. Ustedes que tienen que traer 10 millones de quetzales para que eso se haga. Nos quedamos viendo la cara ante unos y otros. Y hubo uno que le preguntó, ¿y ese dinero para qué es? Ese dinero es pago, usted nos va a dar un recibo. No les doy nada. Esto lo vamos a repartir entre un montón de diputados para que ellos voten. Les vamos a dar 100,000 a cada diputado y ellos van a votar que sí. Miren, hermanos, ay, a mí me subía una cosa de la cara y me bajaba. ¿Cómo son nuestros gobernantes? ¿Qué es lo que hacen al final de cuentas? Y eso es con todas las leyes. Qué terrible, qué horrible oír de ellos ese cohecho que están pidiendo. Qué sinvergüenzada. ¿Y acaso no tienen sus salarios? Por cada sesión que tienen, que le llaman dieta, les pagan. Y además el cheque mensual, no sé si es de 35,000 quetzales, ahora están pidiendo otro aumento de 50,000 porque ya no les alcanza. Tantas mujeres que tienen, los sinvergüenzas. Que el Señor los reprenda. Amén, iglesia. ¿Cómo necesitamos hombres como el presidente de El Salvador que ponga con las manos en cinturas a todos sin vergüenza? Eso fue hace 15 años. Pero no sé cómo estén las leyes ahora. ¿Cómo? Yo siento que es igual.
Pastor, está hablando de política. Sí, nos metimos a la política para tratar de hacer eso. Y esa fue la respuesta. Eso no me lo contaron, eso yo lo oí con estos oídos. Amén. Qué mal. Qué sinvergüenzada. El presidente nos dijo, no, el presidente de los comunitarios nos dijo, no digamos nada. Solo vamos a hablarle a las bases si juntamos esos 10 millones. Y si no, no. Y se les dijo. Y uno de ellos dijo, es como pagar una frecuencia. Es como pagarla. Y no nos van a dar nada. En cualquier momento nos la pueden quitar. Bueno, no se hizo nada. ¿Me están oyendo? Samuel entonces fue un gran ejemplo de familia y de buena crianza que sus padres ejercieron sobre él. Y el problema es que Samuel también tuvo hijos y fueron igualitos que los hijos de Eli, sinvergüenzas también, ladrones. Y no estaban viendo al papá como era. Y Dios también los quitó. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios celoso, es un Dios de orden, es un Dios santo. Aleluya. Ya cuando Samuel era viejo, llegan los ancianos de Israel y le dicen, mira, vamos a querer un rey mejor. Porque tus hijos no te van a heredar el ministerio. Tú sabes cómo son. Pero Samuel se pone enojado también con ellos. Y les dice, ¿por qué piden rey? Están pidiéndolo como los vecinos, como esos que son idólatras. Bueno, van a tener un rey. Voy a hablar con Dios y Dios me va a decir cómo lo vamos a hacer. Sí, le dicen los ancianos, para tus hijos no los vas a poner. Aleluya. Y ahí Samuel les dice, ¿cuándo he robado yo? ¿Cuándo les he quitado una gallina? ¿Cuándo les he quitado un toro? ¿Cuándo? Nunca. Yo he sido fiel. Amén. Lamentablemente mis hijos no me heredaron eso. ¿Están oyendo, iglesia? Muy bien. Yo quisiera leer Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Eso se lo decimos a los padres de familia. Y se lo decimos, mire, críe bien a su hijo en el temor del Señor. Tráigalo a la iglesia. Y hay veces que solo a presentarlo, mire, y después ya no aparecen, fíjense. Solo quieren la bendición para el niño, pero no quieren pagar con su vida los votos que están haciendo. ¿Qué creen que hace el Señor? ¿Será que a Dios le gustará eso? No.
Dios quiere que les enseñemos a nuestros hijos, desde lo primero hasta lo último, de lo que es el Evangelio. Amén. Cuando tenga 14 años, lo bautizamos. Amén. Le enseñamos qué es el bautismo. Lo discipulamos. Y usted como padre de familia debe enseñarle que venir a la iglesia es una bendición grande. Que estar en un ministerio es una obediencia al Señor, porque Dios quiere que le sirvamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quiere Dios que le sirvamos? Sí. ¿Quiere Dios que estemos ante Él, hermanos, en un ministerio? Tantos ministerios hay aquí en la iglesia donde servir. Amén, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Eso quiere el Señor. Voy a sentarme en este banco. Póngamelo aquí, por favor. Me agarras el banco para que no se me vaya a huir. Gloria al Señor. Ya lo necesitaba. Bueno, ahora yo quiero que leamos Marcos. Ay, no sé qué capítulo es, capítulo 10 o capítulo 13, verso 14, en donde dice que el Señor presentaba a los niños. Y se indignó con los que no dejaban, con los padres de familia. Sí, no, con los padres de familia no se enojó, con los apóstoles, porque no quería que los niños, que los padres de familia vinieran con sus hijos y que los presentaran al Señor. Y el Señor le dice: dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y el que no reciba el Evangelio como un niño, no entrará en el reino de Dios. ¡Qué enseñanza, hermano! ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Presentándolos. Dice la palabra de Dios que le ponía las manos sobre la cabeza y los abrazaba. Ajá. Quizás eran niños pequeñitos y él los podía tener en sus dos manos. O ya eran jovencitos y lo único que hacía era tocarles la cabeza y abrazarlos ahí donde estuvieran parados. No dice la palabra de Dios que los bautizó. La otra vez oí yo a un cura, tomó ese versículo donde dice: dejad los niños venir a mí. Ya ven, los protestantes no quieren dejar que los niños vengan al Señor, no quieren que se bauticen. Si bautizados tienen una garantía de ser ya hijos del Señor. Qué mentiroso ese cura endemoniado, ¿cómo no lee toda la Biblia? Y los católicos bien de aplaudían, como esos no leen, hermano. Amén. Dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y los presentaba. Amén. Tocándolos.
y abrazándolos. En esta mañana vamos a hacer esta presentación. No es la presentación que hacían los padres de familia del niño a los 40 días, cuando los más pobres llevaban 2 palomas machos y les regalaban al sacerdote. Los que ya tenían un poquito de dinero llevaban un toro, un becerro, un torito, y los regalaban. Aquí no me traen nada. Amén. Ni palomas, ni gavilanes, ni nada. Gloria al nombre del Señor. Porque no somos judíos. Y porque los niños que vamos a presentar, unos solo tienen 1 mes, otros tienen 3 meses. No hay de 40 días. Amén. Gloria al nombre del Señor, que no somos judíos. Y si hay pastores que enseñan que los niños deben de tener 40 días para presentarse, entonces hay que pedirles, a ver, ¿dónde dice la Biblia que se deben de presentar a esa edad? No hay versículo. Si fuéramos judíos, sí. Amén. Pero hoy día no es templo judío, es templo de la iglesia de Dios. Amén. De mazatecos, de mazatecas. Y que para el Señor sea la honra y la gloria. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Fíjese que el Señor Jesucristo nos enseñó ese ejemplo de orar por los niños, no de bautizarlos. Los apóstoles tampoco los bautizaron. Hay una interpretación que ellos hacen en donde dice la palabra de Dios, porque para nosotros es la promesa y para nuestros hijos y para todos los que el Señor llamare. Entonces dice ahí están los hijos, ahí están los niños. Para ellos también es la promesa. Ahí está fuera de contexto, porque la promesa es el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Cuando todos fueron bautizados ahí, los 120 cayó una bendición grande. Entonces aparece Pedro diciendo que esa palabra es una bendición de parte de Dios para ellos. Y él es el que dice también, porque para vosotros es la promesa. Amén. Y para vuestros hijos. Y para todos los que el Señor llamare. Pero, ¿cuándo deben de ser bautizados si está hablando del bautismo? Así como el Señor Jesucristo se bautizó. Como ejemplo, Él lo hizo para nosotros. Amén, iglesia. San Juan le dijo, no, yo debo de ser bautizado por ti y tú vienes a mí, ¿cómo está eso? Y el Señor le dice, así conviene que cumplamos toda justicia, pero está hablando del bautismo en agua. Amén, iglesia. Gloria al nombre del Señor. Si usted no es bautizada, no es bautizado, le hacemos esa invitación. Bautícese. Sírvale al Señor. Dios quiere tener hombres y mujeres que estén dispuestos y dispuestas a servirle al Señor.
Amén. Aquí en la iglesia Nueva Familia, hoy hay oportunidad para que todos les sirvamos. Amén. Y no les ponemos tropiezo. Lejos de eso, les abrimos las puertas para que usted le sirva al Señor de todo corazón. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Muy bien. ¿Cómo estamos con el ejemplo del Señor Jesucristo? Qué ejemplo, ¿verdad? Tan bueno. Y usted, padre de familia, no le estorbe a su hijo. Déjelo que él sirva. Ajá. Mire los diáconos jóvenes, cómo vienen bien pulcros, con su corbata, su camisa blanca y su pantalón negro. Amén. Que me gusta verlos así. Y a cada uno de ellos, cuando yo los abordo, los bendigo y les digo, yo bendigo tu ministerio, bendigo tu trabajo que vas a hacer para el Señor. Y sabes, le digo, Dios está de acuerdo con ese servicio que tú le estás haciendo al Señor. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, Nueva Familia, Dios te bendiga.